Muy buenas noches. Espero realmente que el video les pueda servir de ayuda. Voy a compartir con ustedes lo que fue el examen para hacer el desarrollo del mismo y explicárselos. Muy bien, vamos a compartir la pantalla. La primera parte consistía en que debíamos de identificar si las siguientes gráficas correspondían o no a una función. Para ello nosotros teníamos que basarnos en lo que era la prueba de la recta vertical. Imaginariamente nosotros teníamos que hacer trazos que tenían que ser verticales y de esa forma verificar si consistía o no en una función. Aquí yo estoy haciendo un trazo en la recta vertical y en este momento la gráfica está siendo cortada por 2 puntos. Eso no puede suceder, por lo tanto esto no correspondía a una función. Pero pensemos que vamos a hacer otros trazos y aquí venía la duda, ¿no? ¿Será o no será una función? Entonces vamos probando con rectas. Estas líneas que yo estoy trazando deben ser imaginarias. Entonces, si te percatas, siempre en todos los casos, esta recta vertical está cortando a tu curva en un solo punto, por lo que en el segundo gráfico sí correspondía a una función. En este hubo más dudas, ¿no? En el desarrollo. No entendí por qué en realidad, ¿no? Porque trazamos rectas verticales, y tú te vas a percatar en todos los casos que esta recta vertical está cortando a tu curva, representa una función, una única vez. Incluso acá, ¿no? Porque por más que se prolongue al infinito, pues está siendo cortada una única vez. Por lo tanto, esta sí era una función. En el cuarto caso, podemos decir pues que al 100% todos lo hicieron bien, ¿no? O sea, era evidente que al trazar esta recta vertical cortaba en más de un punto, por lo que no era una función. Aquí la cosa ya iba cambiando, íbamos a recordar lo que era una sucesión o una progresión, pero el detalle estaba que el ejercicio te mencionaba que era una progresión aritmética, por lo tanto te estaban pidiendo cuál es la diferencia común. Nosotros debemos de recordar que para que sea una sucesión o una progresión aritmética, lo que se mantiene constante es la diferencia. Yo les sugiero que escriban a la progresión, o sea, el primer término en este caso fue 12, el segundo término fue 20, el tercer término fue 28 y esta sucesión se mantiene, se continúa. Por lo tanto, si yo tengo que sacar la diferencia es de tanto en cuanto estamos aumentando o disminuyendo. Lo ideal es que lo saquemos a través de la diferencia del segundo término en relación al primero, o el tercer término con el segundo, o generalizando cualquier término. Ese cualquier término lo llamamos n, un término enésimo, eh, menos el enésimo disminuido en 1, o sea, el término anterior a este. Entonces puedes visualizar que en nuestro caso el segundo término era 20. Si a 20 le disminuimos 12, yo sé que ya lo has visto al ojo, ¿ah? Eso nos sale 8. ¿Eso qué significa? Esta sucesión está siendo creciente porque mira, de 12 a 20, de 20 a 28. Ah, está creciendo, ¿no? Está aumentando de cuánto en cuánto. Entonces me dice, está aumentando en 8. Ah, perfecto. Por lo tanto, nuestra diferencia, eso llamamos diferencia, la constante, lo que se va aumentando, disminuyendo en forma permanente, es 8 unidades. Entonces la diferencia acá era 8. Pero me pedían el término 10, ahí el término 10. Pero ahí vino la confusión, ¿no? La confusión era, ya, tengo que hallar el término 10, pero tenía la fórmula. Entonces, si estoy, o sea, lo que tenían que hacer ustedes era identificar dentro del formulario que sí lo tenías, cuál era, aquí lo voy a mover, esa expresión que me permitía a mí tener el décimo término de una progresión aritmética. Entonces era cuestión de identificarlo. Vamos a resaltarlo, ya vamos a dibujar, vamos a poner resaltador y me dicen el término enésimo de acá te lo dicen, de una progresión aritmética, que es U sub n
igual a U sub 1 más N menos 1 por D. Esto yo lo voy a poner, lo voy a escribir con ustedes y vamos a recordar qué significaba cada expresión. En una PG, U sub N igual a U sub 1 más N menos 1 por D, era que este U sub N es el término que tú quieres hallar. A ti te pueden pedir hallar el octavo término, el cuarto término, el 12º, pero fíjate que a ti sí te dicen qué término quieres hallar. O sea, en este caso, nosotros queremos encontrar nuestro 10º término. Pero, ¿cómo lo voy a encontrar? El primer término. O sea, ese U sub 1 es mi primer término, que fíjense que a ti sí te lo dan, porque el primer término por dato del ejercicio era 12. Entonces, ese valor es el que escribo acá, 12. Más, ¿qué cosa es N? N es la cantidad de términos que tiene tu sucesión o tu progresión. Como a ti te piden hallar el 10º término, si te piden el 10º término, estamos diciendo que tu progresión va a tener 10 términos. Si te pido el 10º, es que tu progresión va a tener 10 términos. Entonces, N sería 10 disminuido en 1 por la diferencia. Pero recuerda que tú ya tienes la diferencia, que la has encontrado aquí. Por lo tanto, lo que tendría que hacer es multiplicarlo por 8. Lo que sigue a continuación es operaciones combinadas. Es decir, voy a tener que U sub 10 va a ser igual a 12 más 10 menos 1, esto me da 9, 9 por 8. Entonces recuerda las operaciones combinadas. Tengo una suma y una multiplicación. Yo debo de hacer primero la multiplicación. 12 más 9 por 8, que me da 72, me da finalmente que el 10º término era la expresión 84. Y ya lo teníamos. ¿Quién es el 10º término? El 10º término es 84. Entonces dices, ok, ¿eso era todo? Sí, eso era todo. Luego me piden hallar la sumatoria de los primeros 10 términos. Pero no perdamos de vista, estoy en una progresión aritmética. Ahora, aquí entre nos, la duda viene acá, porque si tú te das cuenta, y estoy poniendo zoom para que lo puedas visualizar mejor, tienes dos fórmulas. A falta de una, tienes dos. Entonces, aquí la pregunta que siempre me formulan es, ¿y cuál debería de utilizar? Que no sé qué voy a usar. Entonces, primero entendamos esta primera fórmula. Esta primera fórmula te da como información N. ¿Qué es N? Cantidad de términos. Te da U sub 1. ¿Qué es U sub 1? El primer término. N, ya hemos dicho que es cantidad de términos y D la diferencia. Entonces, esta de acá, yo puedo usarla, la primera, la que es subrayado con verde, cuando solo tienes el primer término. Pero a ti te están pidiendo encontrar la suma de los 10 primeros términos y tú tienes que ser consciente que acabas de encontrar el 10º término. O sea, si alguien me dijera, ¿tenemos el 10º término? Sí. ¿Tienes el primer término? Sí. O sea, fíjate que tu progresión está quedando de la siguiente forma. Tenemos a nuestro primer término, vamos a bajarle el zoom porque ya lo hemos visualizado mejor. Nuestro primer término era 20. Nuestro segundo término, no, era 12, perdón, ahí va, vamos. El primer término era 12, el segundo término es 20, el tercer término es 28, y así sucesivamente hasta llegar al 10º término, que era 84. Entonces, fíjate, yo en este caso tengo N, que son la cantidad de términos, tengo el primer término, que es 12, y la pregunta sería, ¿tenemos el término 10? Y el término 10 sí lo tienes, porque lo encontraste en la parte superior, que fue 84. Entonces, yo sí podría utilizar la siguiente fórmula. La sumatoria de los 10 primeros términos, que va a ser igual a n dividido entre 2, luego lo voy a reemplazar, multiplicado por u sub 1 más el término 10.
¿Por qué el término 10? Porque ese es el último término, porque me piden hallar la sumatoria de los primeros 10. Como yo quiero hallar solo los 10 términos, el último término es 10. Reemplazando n, acabamos de encontrar, aquí lo tienes, n vale 10. Estamos haciendo los canjes. El primer término también lo tienes, acá está, es 12. Más, ¿tenemos el término 10? Sí, lo tenemos, es el término 84. Entonces dices, 10 dividido entre 2 me da 5 y 12 más 84 me da 96. Entonces, 96 por 5, lo puedes hacer mentalmente o lo puedes hacer con tu calculadora, ¿no? Porque estás con la calculadora. Te salió 480, que también es el resultado. Entonces, ya hemos encontrado lo que es la diferencia. Encontramos lo que fue el décimo término y la sumatoria. ¡Voilà! Sí, hallamos todo. Luego venía el problema de la pelota, ¿no? La pelota que realizaba n rebotes en un tiempo determinado. Te dicen que la altura de los rebotes son expresados como H1, H2 y así sucesivamente, formando una sucesión geométrica. Ojo, formando una sucesión geométrica. La altura que alcanza la pelota en el primer rebote, te están dando que el primer rebote era de 100 centímetros. El segundo rebote, por dato, era de 80. Yo sugiero que escriban la sucesión, ¿no? Y así sucesivamente. Te dicen que es una progresión geométrica. Entonces te dicen, primera pregunta, calcula la razón común. Como estoy en una progresión geométrica, nosotros, ¿cómo sacamos la razón? La razón de una progresión geométrica se obtiene del cociente, o sea, de dividir el segundo término entre el anterior, o si quieres, el tercero con relación al anterior, o el cuarto con relación al anterior, o cualquier término. ¿Y cómo llamamos cualquier término? U sub n, o sea, cualquier término, pero el anterior a n. Entonces, U sub n menos 1. Entonces, tienes toda esta variedad para sacar la razón, pero tú tienes que darte cuenta qué información tienes. Y nuestra información era que teníamos el segundo rebote, que era 80, por dato del problema, y el primer rebote, que era 100. Evidentemente lo simplificamos, sacamos la mitad y nos queda que la razón era 4/5. Listo, ya tengo la razón. Luego me dice, encuentra la altura que alcanza en el décimo rebote. Pero, ¿qué está haciendo esta sucesión? O sea, ¿qué representa 100? ¿Qué representa 80? ¿Qué representa el tercer término? Son los rebotes. Entonces, cuando a mí me piden cuánto alcanza, cuál es la altura del décimo rebote, lo que me están pidiendo encontrar es el décimo término. Pero nuevamente, estamos frente a una progresión geométrica y cuando yo quiero hallar un término de la progresión geométrica, nuestra fórmula es el primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. En este caso, ¿quién sería este n? Si te pido el décimo rebote, n es 10. Entonces tú dices, ok, si yo quiero alcanzar, o sea, yo quiero encontrar ese décimo rebote, tendría que ser mi primer término de la sucesión. ¿Quién es el primer término de la sucesión? Te lo dieron. Mira, el primer rebote es 100. Por eso te digo que siempre es bueno escribir la progresión. Entonces, ya. Entonces vamos a decir, U sub 1 es 100. Sí. ¿Tenemos la razón? Sí, la encontramos. La razón era 4/5. Esas son mis informaciones, ese es mi dato. Entonces, cuando yo vea el U sub 1, lo voy a reemplazar por 100. Cuando vea la razón, la voy a reemplazar por 4/5.
Y cuando vea n menos 1, ese valor de n lo voy a reemplazar en este caso por 10. Entonces, lo único que hay que hacer es canjear. Nuevamente, canjear, canjear, canjear. Tendría 100, primer término, la razón 4/5 elevado a la 10 menos 1. Entonces tú me dirás, teacher, profe, el décimo término entonces sería 100 por 4/5 elevado a la novena, ¿sí? Y fíjate que nuevamente tenemos que usar nuestra calculadora. 100 multiplicado por, vamos a ver si eso está en forma matemática, porque sí está en forma matemática, excelente. 100 por, entonces ponemos paréntesis porque lo voy a elevar, ¿ah? O sea, voy a escribir 100 por paréntesis y una fracción, este es el símbolo de fracción. Fíjate que se ha puesto como un molde, ¿no? El molde de la fracción. Ay, mucha emoción. 4, bajo con el replay 5, me acomodo a la derecha y pues cierro el paréntesis. Elevado, ¿cuál es ese exponente? El sombrerito chino, ¿no? El que está al costado de x al cuadrado. Sombrerito se puso ahí elevado y el exponente 9. Y pongo igual, que es x. Entonces, ya tengo el resultado. El resultado era 13,42. 13,42. Entonces dices, por lo tanto, mi décimo rebote está alcanzando una altura de 13,22. ¿Era 22? A ver, que estoy un poco, está muy sensible la calculadora. Sí, 13,42. 13,42. Lo encierro para no perder de vista. Luego, ¿qué me dicen? Encuentra la distancia total que presenta la pelota de tenis durante los primeros 6 rebotes. 6. O sea, recuerda de que la pelota cae y en este primer rebote alcanzó 100 centímetros. Este es mi primer rebote. Primer rebote. Pero todo lo que sube baja. Perdón por tanto movimiento. Ustedes ya saben que yo no dibujo muy bien. Y me voy al segundo rebote. Luego me voy al tercer rebote. Y así sucesivamente hasta llegar al sexto rebote. O sea, n vale 6. Como yo quiero hallar la suma, y nuevamente, cuando yo tengo que hallar la suma, yo tengo que preguntarme, ¿quiero hallar la suma de una progresión aritmética o de una progresión geométrica? Entonces, yo tengo que hallar la suma de una progresión geométrica. Entonces tú dices, ok, tengo que hallar la suma de una progresión geométrica y la pregunta que uno se debe formular es, ¿y cómo se encuentra la suma de una progresión geométrica? Y nuevamente, el formulario. ¿Qué tengo ahí? Tengo como fórmula que U sub 1 va a ser igual, o sea, la fórmula R elevado a la N menos 1 sobre R menos 1. Entonces, tu trabajo es saber sacar los datos. Ya he puesto que N vale 6. ¿Por qué? Porque me pedían el sexto rebote. U sub 1 es el primer rebote, que da 100 centímetros. Me piden la razón o necesito la razón. La razón era 4/5. Esto es lo que yo tengo que reemplazar. Cuando vea N, 6. Cuando vea U sub 1, 100. Cuando vea que me falta razón, 4/5. Y usar la calculadora. Alguien dirá, profesora, pero ahí estamos hallando solo la suma cuando sube en ascenso. Sí, sí, no te preocupes, porque lo único que voy a hacer a continuación es multiplicarlo por 2, ¿no? A esa sumatoria, lo que no sale, o lo que no salga, va a ser multiplicado por 2, porque lo que sube y lo que baja, ¿no? Que es la misma altura. Entonces yo voy a decir, ok, o sea que lo primero que voy a hallar es la suma y luego a ese resultado lo voy a afectar por 2. U sub 1, te lo acabo de decir, sí, dímelo, dímelo. El U sub 1 era 100. La razón, 4/5. Entre paréntesis para poder elevarlo, ¿a qué exponente? Al 6. Estoy canjeando los colores. Menos 1, cierro corchete. Todo esto sobre
4/5 menos 1. Pero no tienes que desgastarte, uy, qué difícil, ¿cómo voy a elevar potencia? Porque nuevamente estás con la calculadora. Entonces, lo único que tienes que hacer es ser cuidadoso en digitarlo. ¿Por qué? Porque tienes que poner fracción. Vamos a borrar para que no te confundas. Vamos a borrar todo. F1. Voy a poner fracción con este botón que está debajo de la X. En la fracción luego voy a escribir 100 por, voy a abrir paréntesis 2 veces, primer paréntesis, y aquí voy a escribir la fracción 4/5. Bajo con el cursor. ¿Por qué pongo el paréntesis? Para poder elevar a la potencia 6. La potencia es el sombrerito chino, el que está al costado de x al cuadrado, elevado a la sexta, con replay me voy a la derecha, menos 1. Tienes que darte cuenta que el menos esté abajo, cuidado con eso. ¿Ah? Cierro el paréntesis, pero ahora tengo que bajar. O sea, tengo que irme al denominador con el replay, que son esas flechitas de arriba, abajo, izquierda, derecha, bajo. Pero ahí tengo que escribir una fracción, así que selecciono el símbolo de la fracción, que es esta, y escribiríamos 4/5 menos 1. Me ubico con replay al costado y pongo igual. Ese es el resultado, pero de ascensos. A ese resultado la tengo que multiplicar por 2, porque recuerden el desplazamiento de lo que sube, que es la misma que la que baja. Entonces voy a tener 337.86. Ese es el resultado. O sea, la suma, por eso que dice, da tu respuesta con 2 cifras decimales. La suma sería entonces, nuevamente con el cursor, 737, acuérdate, 2 cifras decimales, 86. Entonces la pregunta es, ¿por qué 86, profesora? Porque después del 5, fíjate, es 8, 5, hay un 6. Como me piden 2 cifras decimales, la unidad inmediata que estoy despreciando, cancelando, es el 6. Cuando lo que simplificas es 5 más de 5, se le aumentaba 1, ¿no? Por eso que me quedó 737.86 centímetros aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Y ya está. Eso era todo. Eso fue todo. Voy a dejar de compartir con ustedes. Muchas gracias. Y luego voy a hacer otra grabación para la segunda parte. Éxitos.